Bien, continuando con el programa de este 47º Congreso Nacional de Químicos Clínicos y Expoquim Oaxaca 2025, presentamos a continuación la conferencia magistral Si las muestras hablaran, a cargo del ingeniero César Ferreira. Voy a permitirme leer de manera rápida un resumen de su extenso currículum para que conozcamos un poquito de la trayectoria del ingeniero César Ferreira. Reconocido especialista en bioseguridad y gestión de la fase preanalítica en el laboratorio clínico, actualmente se desempeña como experto y consultor en el grupo de trabajo fase preanalítica de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, la EFLM, cargo que ocupa desde 2020, colaborando con el desarrollo de buenas prácticas y estándares internacionales en esta área clave para la calidad diagnóstica. El ingeniero Ferreira cuenta con una maestría en Ingeniería Mecánica por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Porto y ha desarrollado una carrera de más de una década en la gestión de proyectos técnicos y en la implementación de soluciones innovadoras para el sector salud en la empresa Indexor de Abbott. Ha desempeñado distintos cargos estratégicos, incluyendo gerente de experiencia, gerente de soluciones y soporte y especialista en flujo de trabajo preanalítico de laboratorios clínicos, acumulando una experiencia que integra la ingeniería, la gestión de operaciones y la mejora continua en procesos. Su enfoque combina el rigor técnico con una visión práctica orientada a resultados, lo que le ha permitido liderar proyectos en entornos complejos como laboratorios de alta especialización, ambientes controlados y procesos de biodescontaminación, siempre con un fuerte compromiso a la seguridad y la eficiencia. Es un privilegio contar hoy con su participación en esta conferencia magistral, donde compartirá su experiencia y conocimientos para fortalecer las competencias de todos nosotros en el ámbito del laboratorio clínico. Bienvenido, ingeniero César Ferreira. Adelante. Es un gusto. Adelante. Hola, muchas buenas tardes. Es para mí un gran gusto estar aquí en México. Buenas tardes, México. Muchas gracias. Soy de Portugal, pero es para mí un gusto estar aquí y pues voy a compartir mi experiencia y hablar sobre si las muestras hablaran. Entonces pediría que pasasen mi presentación, por favor. Entonces, si las muestras podían hablar, toda la parte preanalítica y logística de las muestras sería mucho más sencilla, porque nos podrían contar su historia y ahí podríamos entender si las muestras estaban buenas, porque si no hay muestras buenas, no hay buenos resultados. Y entonces ahí es crítico tener la historia de las muestras y es por eso que era muy importante que las muestras hablaran. Entonces, la calidad y todo que está en diagnóstico y el resultado que estamos gestionando en nuestros laboratorios depende muchísimo de todo que está pasando en la fase preanalítica. Todos nosotros sabemos que es donde hay más errores, pero esta estadística de 70% sigue la misma por años y años y años. Entonces es tiempo de, hola, muestras, me cuenten su historia y me digan cómo podemos hacer mejorías en nuestros procesos y cómo podemos colocar toda la tecnología que tenemos hoy a nuestra disposición. Y es eso que estemos hecho en los grupos todos de trabajo y todo que tengo practicado por este mundo fuera. Y aquí, una vez más, es un gusto estar aquí para compartir. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, ¿y si las muestras pudieran hablar? ¿Qué nos dirían? ¡Qué buena toma! ¿Quién ha recolectado la muestra? ¿Cuándo ha sido la recolección? ¿Cómo ha sido la recogida? ¿Cuál es su temperatura de transporte? ¿Cómo ha sido su transporte?
Estos son cosas muy críticas que todos los laboratorios tienen que saber sobre las muestras, no solo para cuestiones de calidad, pero para su seguridad y para que se pueda cada vez más tener más control de sus procesos, especialmente en una fase tan crítica. Y una cosa que ciertamente las muestras nos podrían también contar es: estoy listo para centrifugar, no me centrifugues luego. Por favor, esta etiqueta no es mía. Esto sería muy crítico si tuviésemos esta información. Por eso, ¿qué podemos hacer? Podemos colocar tecnología para nos ayudar a garantizar que tenemos todo controlado. Y es eso que es importante que los laboratorios lo entiendan, que es una fase tan crítica. Las análisis hoy son muy rápidas, pero la vida de las muestras, también más de 70-80% está en la fase preanalítica. Entonces hay que mirar esa fase con mucha atención. Por favor. Hoy ya tenemos datos también del costo de los errores de preanalítica, pero en salud no hay una persona que quiera ser la estadística. Mismo que sea muy baja, ninguém quiere ser la estadística. Y este costo es muy grande y te permite con este costo garantizar que puedes hablar claramente para la fase preanalítica para reducir y mejorar tus procesos. Por favor. Entonces, cuando hablamos de preanalítica, ¿qué es la preanalítica? ¿Cuándo comienza la preanalítica? Hay que tener muy claro que la preanalítica comprende todos los procesos que ocurren desde que hay una solicitud hasta que la muestra está lista para el procesado en laboratorio. Entonces, esto claramente podemos entender que está aquí la gran parte de la vida de la muestra. Y esto es también lo que es la responsabilidad de la calidad de la muestra. Es aquí que se influencia. Y una vez más, si no hay buenas muestras, no hay buenos resultados y el diagnóstico puede, sin duda, ser influenciado. Entonces, es crítico monitorar toda esta fase. Identificación correcta del paciente es algo que es muy crítico. Selección de los tubos adecuados, toda esta parte de la técnica de extracción, etiquetado de inmediato, es crítico, y el flebotomista es la primera persona que contacta con las muestras, por eso es lo primero guardián de la calidad. Claro que esto es un trabajo de equipo, porque en esta fase las muestras, en la gran mayoría de las veces, pasan por distintas personas, distintos procesos, distintos procedimientos. Esta complejidad que nos trae todas las dificultades que tenemos hoy en día en monitorar. Pero tenemos que conseguir, porque tenemos tecnología, hoy estamos en 2025, tenemos todas las condiciones para hacerlo bien. Transporte en condiciones óptimas es algo que también es crítico, y hay que monitorar todo el transporte de una forma muy clara y de una forma estandarizada. Y también hay que lembrar siempre de la parte de preanalítica que pasa dentro del laboratorio, porque ahí también es una fase que tarda muchísimo, que todas las muestras llegan al mismo tiempo al laboratorio. Hay picos de trabajo que son muy difíciles de gestionar. Es importante que se pueda gestionar de una forma eficiente y con toda ayuda de tecnología que tenemos en este momento. Hay normas internacionales y guías que nos pueden
indicar qué necesitamos de monitorar. Eso es un proceso que tenemos que cada vez más alocar nuestro tiempo. Por favor, siguiente. Uno de los errores que necesito siempre de destacar es el error de las etiquetas. Un intercambio de etiquetas es un error que es de los más críticos siempre. ¿Por qué? Porque es un error que no es posible de detectar. Entonces, lo que tenemos que tener es un proceso muy claro, garantiza que tenemos etiquetas listas para colocar en todas las muestras y que tenemos también para un adecuado monitoreo de proceso logístico, etiquetas distintas. Mismo cuando no hay un sitio donde se está haciendo extracción con sistemas informáticos que nos permiten hacer este tipo de control, podemos utilizar etiquetas preimpresas y es importante que sean únicas para garantizar que tenemos una identificación única de la muestra, porque eso es crítico para la trazabilidad. Vamos a pensarse si recibimos muestras de un paciente que todas tienen la misma identificación. No hay ningún sistema informático que nos pueda ayudar a entender qué muestra me está faltando. Entonces, la identificación única te permite también avanzar en toda la digitalización de procesos en la fase preanalítica. Eso es algo que es siempre recomendado para que podamos cada vez más tener nuestros procesos monitorados y tener todo bien y cada vez más mejorado. Por favor, siguiente. Hay que plantear siempre en todos nuestros procesos checklists para que podamos cada vez más tener procesos estándares, porque es eso que garante que una fase como la preanalítica, que es una fase que es ejecutada por decenas, centenas de personas en un solo laboratorio, es estándar. Y aquí tenemos todo que debemos seguir en términos de prácticas, antes de recolección, que debemos entender, que debemos confirmar, claro, la parte del paciente. Es la primera y la cuestión más crítica. Mirar el pedido, si está bueno, preparar materiales. Durante la recolección tenemos que tener la parte toda de higiene de manos, tener una buena técnica y después de colección, aquí tenemos que garantizar que estamos con una buena muestra, que tenemos un registro informático, porque es esto que nos va a permitir garantizar que todo el proceso va a fluir de una forma buena, sencilla y con capacidad de monitorización de todo lo que está pasando. Preparar el transporte, centrifugarse a tiempo, es algo que también es siempre crítico y debemos tener guías, hacer una rutina para estos procesos y también esto es algo que nos va a permitir evaluar si estamos haciendo bien y cómo estamos monitorando nuestros procesos. Hay siempre que seguir esto. Por favor, siguiente. Entonces, ¿cuáles son los grandes desafíos? Y es por eso que sería muy bueno si las muestras podían hablar, porque todo esto estaba listo, nos dirían todo. La fase es preanalítica, es actualmente, toda la gente lo sabe y concorda que es dónde están los errores. Los laboratorios están creciendo y estamos teniendo cada vez más puntos de extracción, haciendo recogidas y eso hace con que todo el proceso de logística sea cada vez más desafiante. Entonces hay que estandarizar y garantizar que tenemos una monitorización de esta fase, porque esto es que nos va a permitir la mejoría de nuestros procesos. Y hay también que aclarar que hay dos fases en la preanalítica que son
distintas, que tienen problemas distintos y que necesitamos de mirar de una forma también distinta. La fase pre-pre, que es todo lo que pasa antes del laboratorio, porque ahí, ¿cuáles son los desafíos? La abstracción y recolección de tiempos y las condiciones de transporte, falta de datos recopilados, cómo vamos a verificar la viabilidad de la muestra. Vamos a tener algo visual, pero si tenemos eso, vamos a estar siempre dependientes de la persona que lo está haciendo. Hay que estandarizar, crear sistemas que no se dependan también de las personas, de los expertos que están haciendo. Y siempre garantizar que se hace una trazabilidad física de cada una de las muestras, porque eso nos va a permitir desarrollar cada vez y mejorar siempre nuestros procesos. En la fase preanalítica, he visto muchísimos laboratorios en que la gran parte del laboratorio es proceso administrativo. 30-40% de espacio del laboratorio es personas introduciendo datos en LIS, colocando etiquetas, y haciendo con que toda esa fase preanalítica dentro del laboratorio sea sin duda un gran desafío. ¿Por qué? Porque hay picos de trabajo, las muestras todas están mezcladas, embolsadas, y ahí no hay visibilidad, tenemos que marcarlas para entender cuáles son nuestras muestras urgentes. Esto es una etapa extremadamente estresante y desorganizada que consume mucho espacio y tiempo. Entonces hay que utilizar herramientas que hay para podermos monitorar y garantizar que tenemos todo el proceso cada vez más estandarizado, monitorado y automatizado. Por favor. Hay siempre que también que destacar algo que es muy crítico en esta fase, que es los desafíos de la logística de manejo de muestras. Hay normativos que nos indican cómo debemos transportar, hay temperaturas y tiempos que tenemos que validar para garantizar que nuestras muestras van a estar en buenas condiciones para que podamos producir buenos resultados. Tenemos que tener siempre en cuenta que si no se monitorea, no se va a poder decidir bien la situación y cuáles son entonces también aquí los desafíos y los problemas frecuentes. Especialistas en manejo de este tipo de muestras, muestras que son transportadas sin control de temperatura, ausencia de priorización de las muestras y registro de las condiciones de transporte. Esos son los desafíos que es necesario actuar, usar tecnologías que están hoy disponibles para que nos podamos mejorar nuestros procesos. Siguiente. Y porque las muestras no hablan, hay que garantizar que nuestros laboratorios son capaces de responder a estas preguntas acerca de la fase preanalítica. ¿Cuál es la fecha de recogida? ¿Cuándo ha comenzado el transporte? ¿Cuál es la temperatura que ha pasado durante el transporte? ¿Quién ha recolectado la muestra? ¿Cuándo llegó? Y cuándo la muestra llegó a fase analítica. Y esto tenemos que hacerlo de una forma estándar para que podamos comparar también nuestros distintos fluxos de muestras, porque recibimos de distintos sitios muestras y tenemos que tener aquí un proceso que sea estándar para que podamos usar los datos que estamos compilando para nos ayudar en nuestros procesos. Siguiente. Entonces, hay que tener indicadores clave como el tiempo de espera de cada uno de los pacientes que estamos atendiendo y haciendo las extracciones,
tenemos que monitorar nuestra tasa de rechazo de muestras por tiempo excedido y estandarizar nuestros criterios, entender que muestras no hemolizadas, el tiempo de vida y el tiempo de transporte de las muestras, porque son cosas muy distintas, y entender cómo está variando nuestra temperatura. Y entonces, el uso de herramientas digitales y de herramientas que nos permiten automatizar estas fases preanalíticas están ahí, y aquí tenemos el ejemplo de la solución Indexor, que te permite de una forma muy sencilla garantizar que todo este proceso es monitorado con menos manipulación de muestras y más control, más información, y todos los datos son automatizados para garantizar que los datos son posibles de ser utilizados. La siguiente, por favor. Entonces, es crítico que cada vez más, que estamos, una vez más, habemos tenido una conferencia de inteligencia artificial, pero en muchas partes del proceso no tenemos códigos de barras. Es algo que tenemos que garantizar cada vez más, que estamos utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición en todas las fases de los procesos. Y aquí la fase preanalítica es crítica. Entonces, códigos de barras en las muestras es algo que nos va a garantizar que nuestro proceso va a fluir sin problema y permiten que cada muestra sea identificada de una forma inequívoca. Utilización de sensores. Hoy en día hay una cantidad de sensores de temperatura, GPS, todo que podamos imaginar para que con nuestros dispositivos móviles podamos garantizar que tenemos todos estos procesos monitorados. El sistema Indexor es un ejemplo de una solución que está uniendo todas estas tecnologías para colocar a vuestra disposición información, trazabilidad y todo este monitoreo de las muestras, garantizando que así tenemos una cadena de custodia digital completa, con menos pasos, más información y todo a funcionar para los laboratorios, haciendo integraciones con sistemas LIS para automatizar toda la parte informativa y garantizando que cada vez más las personas dedican su tiempo a evaluar sus procesos y no a hacer colecta de datos, que es lo que hace la gran mayoría de las personas de calidad. Por favor, siguiente. Ahora vamos en 2 minutos mirar un pequeño vídeo de cómo funciona un ejemplo de la solución de trazabilidad que os estaba comentando, el Indexor.
Siguiente, por favor. Muchas gracias. Ahora, mejor que puedes mirar qué está pasando ahí, que nos estará mostrando la conclusión. Pero vamos a hablar ahora que vimos un ejemplo de una solución que permite garantizar que la preanalítica está estandarizada, está automatizada, teniendo la tecnología a vuestro favor. Vamos a mirar unos cuantos casos prácticos donde estemos planteando con artículos que han sido publicados en la conferencia de preanalítica y que nos muestran cómo es posible hacerlo bien, estandarizar nuestra parte de preanalítica y garantizar que tenemos cada vez más control. Aquí lo que se destaca es que ha sido automatizado el check-in en laboratorio, o sea, tenemos más información acerca de qué hay pasado en nuestra fase preanalítica, tenemos una automación de la forma de que hacemos check-in en laboratorio, tenemos informes automáticos y tenemos algo que es muy crítico, que es identificación inmediata de nuestros ausentes, porque como estamos en permanente contacto con el LIS, podemos entender cuáles son las muestras, nuestras troponinas, nuestras muestras que son más sensibles, y ahí pegarlas y tratarlas de inmediato y hacer con que toda la fase preanalítica dentro del laboratorio sea sencilla, rápida y eficiente, porque todos los laboratorios trabajan por picos de trabajo. Entonces es crítico que sea una buena fase. Siguiente, por favor. Aquí tenemos también un caso práctico. El ambiente es importante y aquí estamos quitando todo lo plástico del proceso. Aquí ha sido un ejemplo muy interesante en que se ha contabilizado en toneladas comparando con elefantes. Entonces, planteando una solución que te permite estandarizar y monitorar toda esta fase preanalítica, estás también reduciendo todo lo que está pasando en tu uso de plástico. Y no es solo el costo ambiental, es también el tiempo de abrir la bolsa, preparar la bolsa y también la calidad de las muestras, porque se está transportando en la horizontal. Eso no es la forma adecuada de hacerlo. Y aquí tenemos una estandarización y un impacto ambiental favorable que estamos planteando. Siguiente, por favor. Este aquí es para mí algo que me encanta muchísimo porque me gustan mucho los datos. Entonces, lo que habemos conseguido es garantizar que las personas que están responsables por la calidad de los procesos en laboratorio pueden dedicar su tiempo a mejorías de procesos. ¿Por qué? Porque los datos ya están recopilados. No hay que utilizar su tiempo para auditar los procesos, porque los procesos con soluciones digitales, como lo que estamos mostrando, están en auditoría permanente. Estamos siempre monitorando todo. Eso trae seguridad para el laboratorio, seguridad para las personas que están haciendo su trabajo y garante que se puede hacer mejorías de nuestros procesos. Siguiente. Vamos ahora entonces también a hablar aquí un poco de un caso práctico de falas de preanalíticas. Vamos aquí a tener una situación que pasa en todo el mundo y creo que aquí en México también, sin duda que infelizmente va pasando, que es una muestra que ha sido recogida a las 8 sin centrífuga en el sitio, sin etiqueta, sin mensajero para enviar la muestra. Ha llegado al laboratorio a
la 1 de la tarde. No hay trazabilidad y la muestra no ha sido registrada digitalmente. El resultado va, cierto, ser influenciado. Podemos estar aquí a provocar un diagnóstico erróneo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los problemas que estamos aquí teniendo en nuestras manos? Podemos tener un transporte inadecuado y causar hemólisis. Podemos tener una degradación de analíticos sensibles porque la muestra está tardando mucho. Podemos tener problemas de coagulación y también la temperatura, si no está monitorada, podemos, de cierto, tener problemas con eso. Siguiente. Siguiente. Entonces, podemos, por cierto, tener consecuencias clínicas, resultados alterados que pueden tener un diagnóstico erróneo. Podemos tener una repetición de la extracción. Eso va a retrasar todo el proceso y hay un coste y hay también un problema de reputación para el laboratorio cuando estamos haciendo eso. Siguiente. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que, por ejemplo, colocar una centrífuga que nos puede garantizar estabilidad para la muestra durante mucho más tiempo, tener un transporte especializado y dedicado con todo lo que necesitamos, monitorización de temperatura y para poder tener datos que nos van a validar si la muestra está buena. Podemos tener sistemas integrados que nos dicen que tenemos una muestra que se queda por ahí hace 4 horas y ahí tener un sistema de alerta y entonces decidir si muestra está buena o no. Esto es algo que es muy crítico y que pasa de una forma infelizmente muy frecuente. Y es por eso que trabajar, digitalizar toda la fase preanalítica es crítico. Siguiente. Entonces, ¿qué consecuencias estamos hablando aquí cuando estamos hablando de los errores preanalíticos? Consecuencias clínicas, diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados, económicas, porque estamos haciendo repetición de pruebas, estamos utilizando recursos de una forma que no es eficiente, operativas, porque no estamos dando nuestros resultados a tiempo, y también reputacionales, porque si estamos pidiendo nuevas recogidas con frecuencia, no va a ser muy bien visto. Protocolos estrictos, monitorización es la llave para garantizar que tenemos esta fase controlada. Siguiente, por favor. Hay 4 pilares que son críticos de contemplar siempre. Identificación inequívoca. Garantiza que sabemos que estamos colocando el tubo de paciente con la etiqueta correcta. Eso es vital. El tiempo y la temperatura son condiciones que son muy importantes de garantizar. Tenemos que saber si está bien en términos de tiempo, si está bien en términos de temperatura, para que podamos confiar que estamos dando un buen resultado, que estamos garantizando que el doctor va a dar un buen diagnóstico. Siguiente. ¿Por qué? Porque no se puede mejorar lo que no se puede rastrear. No es un lujo, es una necesidad que tenemos que garantizar que estamos planteando para tener confianza en lo que estamos haciendo. Eso es clave y crítico. Entonces, reuniones mensuales, checklists, todo eso es importante para garantizar que tenemos todas las personas que están envolvidas en esta fase, que en muchos sitios, en muchos laboratorios, estábamos hablando de decenas, centenas de personas que están ahí
y que necesitan de tener conocimiento de lo que se está pasando, cómo se está monitorando, y eso es lo que permite hacer con que trabajo de equipo, mejoría continua simplemente. Siguiente. Todos sabemos que la fase preanalítica es donde están los errores, pero esta estadística está estagnada. Vamos a hacer algo para mejorar esto, porque están ahí herramientas, estamos en un mundo digital. Es eso que necesitamos de atacar y de garantizar que vamos ahí. Flebotomista es el primer guardián de la muestra, de la calidad, pero es un trabajo de equipo, porque hay muchas personas en el proceso que necesitan de estar también sensibilizadas para su importancia en transporte, en preparar la centrifugación. Y eso es lo que está pasando. Los desafíos logísticos están cada vez mayores y necesitamos de utilizar tecnología que está ahí para garantizar que nuestros procesos están cada vez mejorados, y es eso que es la llave para la mejoría continua y para garantizar que estamos dando cada vez más un mejor servicio de salud a nuestros pacientes. Siguiente. Entonces, ¿qué se recomienda? Que vamos a plantear checklists, formas de estandarizar nuestros procesos, indicadores de calidad, porque es crítico que se monitorice, no solo para la calidad, pero para implementar mejorías. Un comité con todas las personas que están envolvidas en el proceso, y así evaluar también la tecnología que está ahí para que se pueda crear estandarización de nuestros procesos. Y programar capacitaciones, formaciones periódicas para que todos estén sensibilizados de los estándares que están ahí, y eso es crítico porque cada tubo es un paciente y cuidarlo es nuestra responsabilidad. Siguiente. Siguiente. Gracias por su atención. Pues, agradecemos profundamente su participación, ingeniero César Ferreira, con esta excelente conferencia magistral, Si las muestras hablaran. Voy a permitirme entregar la constancia de participación como ponente de esta conferencia magistral a nombre de la Federación Nacional de Químicos Clínicos CONAQUICA-C, afiliada a la IFCC y a Colabiocli, y por supuesto también a nombre del Colegio de Químicos Analistas de Investigación Clínica del Estado de Oaxaca, sede de este magnífico evento. La constancia a ingeniero César Ferreira por su valiosa presentación de las actividades académicas y profesionales desarrolladas con esta conferencia magistral, Si las muestras hablaran. Durante el 47º Congreso Nacional de Químicos Clínicos y ExpoQuim 2025, celebrado del 8 al 13 de septiembre en esta emblemática ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Firmada por nuestro presidente, el químico Juan del Toro Herrera, la presidenta del Colegio de Químicos Analistas de la Investigación Clínica del Estado de Oaxaca, AC Química Angelina Baray Calderón, y por la química Sofía Vicente Díaz, secretaria de Educación Continua de la CONAQUIC. Muchísimas gracias, ingeniero César Ferreira. Nos permitimos entregarle un presente por parte del Colegio de Químicos Analistas de Oaxaca y les agradecemos mucho su presencia. Ojalá le encante, es un presente, es de barro negro hecho en San Bartolo, Coyotepec, una zona muy cerca de aquí y es típico de Oaxaca. Muchísimas gracias.